¿Lista? Lista. Bienvenidos a Shonen Games. Yo soy Shonenki Y yo, Ale. y en el episodio de hoy hablaremos sobre juegos de PC. Ya hablamos en su momento, en contexto histórico, sobre los arcades, sobre los inicios, el Pong, Space Wars, cómo fue evolucionando a través de las consolas y todo esto. Sí. Hoy vamos a hablar del origen de juegos de PC. Ok, Y me cómo, gusta. y cómo, a diferencia de hoy en día, había una diferencia gigante entre un juego de PC y un juego de arcade o de consola. Ok. Vamos con los orígenes. Vamos a 1975. Hay un ingeniero del MIT llamado William Coder. ¿Te acuerdas del MIT? Sí, claro, la universidad está Vergachu. Este pana estaba todo casado, todo feliz, todo contento con su esposa y les encantaba investigar cuevas y cavernas. Y bueno, iban todos contentos, iban a investigar las cuevas, las cavernas, puro amor, puro romance, pura belleza. Pero, shit happens, se divorcian. Ay, no, qué historia tan Y triste. bueno, cosas que pasan. Y cuando se divorcian, entonces este pana entra en una depresión y busca la manera de poder reconquistar a su esposa, Ok. a su ex esposa. ¿Ok? Y ustedes creen que esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero tiene mucho que ver. Ok. Entonces decide crear un videojuego, no un videojuego, era un programa, donde él iba a narrar los eventos de sus aventuras con su esposa en las cavernas y en las cuevas, y lo iba a endulzar con elementos fantásticos de Calabozos y Dragones, Dungeons and Dragons. Wow. ¿Ok? Me gusta. Entonces crea lo que sería la primera aventura de texto en PC, llamado Colossal Cave. Wow. No tenía dibujos, No tenía ningún animaciones. tipo gráfico, no. Era todo texto y te daba un contexto dentro de la historia. Los comandos eran una acción y de repente un objeto o una dirección. Por Ok. ejemplo, mirar puerta o abrir puerta o coger espada o lo que sea que te permitiera ir avanzando. Evidentemente habían como ciertas pistas en tu estructura del guión que más o menos te permitían saber qué debías escribir. Porque no había opciones. No había opciones. No. Qué difícil. Tienes que imaginarte qué escribir. Y si el comando era en el algoritmo era detectado como coherente dentro de la acción, pues te permitía seguir avanzando en la historia. Wow. Y fue súper interesante porque él hace esto para reconquistar a la esposa, pero algo que no te dije es que él trabaja en algo llamado ARPANET. ¿Sabes qué es ARPANET? No. Bueno, ARPANET es como los orígenes primigenios del internet, Wow. ¿ok? Entonces las universidades están conectadas y se ¿En mandan serio? información, sí, claro. Wow. Y se mandan información y tal, y qué sé yo. Ese bicho dijo, listo, vamos a lanzar el jueguito a ver qué pasa con el mundo. Y lanzó el jueguito y fue la locura en las otras universidades. Claro, entonces eso derivó Bien. que un montón de gente se enviciara, porque una cosa que quería hacer como reconquistar a la esposa se convirtió pues en toda una movida enviciante de jugar y ver cómo podemos avanzar y pasar este juego. Wow, pero logró reconquistar a la esposa. No lo sé. Ah, y tú harías un juego para reconquistar a una Sí, chica. claro, obviamente. ¿Y cómo lo llamarías? Shonen Cave. Ay, qué malo. Lo interesante de lo que hizo él es que a través de los siguientes años más gente vio el programa y tomó las bases o se inspiró en crear universos más complejos Ok. con más elementos. Ya a finales de los 80, dos personas llamadas Mark Blank y David Levlin toman la base de lo que hizo con Colossal Cave y crean algo llamado Zork One. Zork One ya era como que oficialmente el primer videojuego ya concebido como un videojuego. Digamos que el otro fue como un experimento que caló bien, pero no fue algo comercial. Ok. Ellos llevaron esto a un punto comercial y funcional. Y era mucho más complejo los comandos, estaba mucho más armada la historia, porque ya dejaba de lado el tema de las cavernas y todo el cuento y mezclaba elementos de Calabozos y Dragones con elementos del Señor de los Anillos. Entonces ya te metías en un mundo fantástico, épico, bla. Y era igual una Era igual, aventura de texto. todo aventura de texto, no había nada gráfico. ¿Ok? Pero vendió un montón, de hecho ahí se formó una empresa llamada Ah, ¿lo Infocom. vendieron? Claro, vendieron un montón, se creó la empresa llamada Infocom que hizo buena plata mientras no habían gráficos en los juegos de PC. Date cuenta que entonces en este contexto es interesantísimo el hecho de que tú estabas midiendo habilidades y destrezas en el arcade y aquí estás explotando tu imaginación, o sea, ya aquí es un tema de imaginar, de crear, de pensar Claro, qué no hacer. eran habilidades motoras. No era motora, digamos. era todo en tu cabeza. Entonces, evidentemente, ya ahí diste un montón una cosa de la otra, porque el tipo de satisfacción cuando estás jugando es completamente diferente uno del otro. Claro. Entramos entonces ahora a la era de las microcomputadoras. Ok. ¿Sabes cómo es una microcomputadora? Es una computadora pequeñita. Exacto. Básicamente. Eran todas 8 bits. Si no lo saben, en esa época, la década de los 60 y parte de los 70, los computadores que usaban para los bancos o lo que sean eran máquinas gigantes que abarcaban cuartos completos, requerían refrigeración específica y todo el cuento, era súper complicado todo. De hecho, parte de por qué Space Wars no sale del MIT era justamente porque estaba hecho con una supercomputadora. Claro. Ok, en esencia. Igualmente Colossal Cave, ¿no? También estaba hecha en una computadora. Y eso es una pregunta, gigante. no tengo ni idea.
Presumo que sí por todo el contexto que estaba en las universidades. Ok. Pero ya en ese momento posiblemente era copiable. O sea, tú podías sacarlo en un disquete y podías ver cómo lo reproduces en otro lado o cómo lo reencodeabas en otro lado. Te debo esa información. Estos panas agarran y se crea un mercado completo de microcomputadoras 8 bits. Ok. Donde ahí nace, por ejemplo, la Apple II de Apple, la MSX que tuvo el primer Metal Gear, la Commodore 64 que usaba Ross en Friends. Ah, ¿en serio? Ross, didn't you play soccer in high school? Oh, no, wait, that's right. You just organized their game schedules on your Commodore 64. Fue como una época súper interesante en informática porque había un montón de microcomputadoras y tú podías jugar con ellas y programar con ellas en lenguaje BASIC. Wow. Entonces hubo como una movida muy fuerte de una generación que más allá de pongo un cartucho o pongo un DVD y juego, puedo crear cosas. Claro. O sea, puedo aprender, puedo entender cómo funciona esto y puedo programar cosas que me ayuden en lo que yo necesito, o lo que yo quiera o lo que se me ocurra, más allá del juego. Eso era importante por el hecho de que estabas como formando una nueva generación de programadores, por así decirlo. En esta época que está todo el tema de las microcomputadoras, entonces comienza ya, gracias a toda la movida que te conté anteriormente, a haber un auge en los videojuegos. Y entonces hay empresas que comienzan a animarse a crear gráficos para juegos. Wow. Okay. Tomando la misma base que hablamos ahorita de aventura de texto. Porque claramente no había un manejador de sprites ni nada de esto. Vamos ahora a 1980. Y hay una empresa llamada Online Systems, que más antes de Sierra, que vamos a hablar de ella. Online Systems crea un juego llamado Mystery House. Mr. House. Exclusivo para la Apple II. Este jueguito, que se ve como el culo, porque se ve horrible, ¿okay? Narra la aventura de un detective, que eres tú el jugador. Entras en una casa y comienzas a develar misterios de la casa, asesinatos, robo de joyas y qué sé yo. Ok. Comienzas a buscar pistas y tal, y es muy gracioso porque usas los elementos gráficos que son horrorosos del juego para poder ir avanzando. Entonces, por ejemplo, hay una parte que estás en un baño y la toalla que está guindada es un pedazo de cuadro mal formado y le tienes que decir get towel, o sea, como entender que es una toalla y tomarle, hacer algo con eso. Difícil. Y tampoco te daban textos. No, todo era tú con tu imaginación, pero ahora tenías un ambientado gráfico que más o menos te orientaba. Si ves a alguien tirado en el piso que está muerto y ves que hay una puerta y ves que hay una ventana y ves que hay una toalla, ya tú más o menos dices, bueno, voy a probar con estas palabras y con estas acciones a ver cómo funciona. La verdad es que los juegos estaban hechos de esa manera porque si sabes lo que tienes que hacer, lo terminas en media hora, ¿entiendes? Y pierde un poco el chiste del juego. Era más divertido esa posibilidad de que yo me siento a pensar o que yo sueño, que eso pasaba antes, no como ahora que vas a YouTube y ya. Yo sueño la solución y dices, mierda, que si hago esto y lo haces y funciona, es como, coño, lo hice, funciona, avancé. Eso es algo que ustedes niños han perdido en esta generación, pero bueno, esperemos que un día lo recuperen. Esto crea entonces como la base primigenia de los juegos con apartado gráfico que continúan con la estructura de aventura de texto. Ahora vamos a 1982. Sale el juego de The Hobbit. Wow. ¿Okay? Que pertenece al universo de los Anillos. Y The Hobbit lo logró muchísimo. De hecho, es quien consolida realmente el género en ese momento. Porque el apartado gráfico, si lo comparamos con el de Mystery House, es espectacular. Realmente dibujaron bien las cosas. Obviamente con las limitaciones gráficas de la época, pero quedó bastante bien. Y comienzan ya a meterte todo un universo fantástico que es exploratorio. O sea, tú salías a los campos, a la vaina, a las casas, a los castillos y tal, y que ibas a la casa de los magos, ibas a... El apartado gráfico increíble, mejoraron el sistema de comandos, aparte incluyó una copia del libro, lo cual se agradecía y hizo que vendiera un montón del libro de Hobbit. Y como ya les dije, consolida entonces ese sistema de aventura de texto, que daría pie más adelante a lo que yo llamo la era dorada de los juegos de aventura. Cuéntame más. La edad de oro de las aventuras gráficas, o la época dorada de las aventuras gráficas, ocurre entre 1984 y 1996. Viene de la mano de dos empresas que competían arduamente por consolidarlas. Así como estaban Nintendo y Sega en los 90, exacto, en esta época estaba Sierra y LucasArts. Wow. ¿Okay? Sierra Online fue el que hablamos ahorita, el que desarrolló Mystery House, que pues gracias a otros juegos le fue bastante bien y comenzó a escalar a puntos importantes. Y LucasArts era una división de Lucasfilms, que al principio era Lucasfilms, siempre fue LucasArts, de George Lucas, el creador de Star Wars, que extrañamente nunca hicieron un juego de Star Wars hasta años después, pero crearon como esa unidad de desarrollo de videojuegos con su marca. Y ellos se encargaron como de abrirse camino en este mundo de las aventuras gráficas. Ok. Entonces bien, vamos primero con Sierra. El primer juego de Sierra es King Quest. En King Quest partimos más o menos del principio de los juegos anteriores. Es un mundo épico medieval, donde hay reyes, donde hay fantasía, donde hay tal. La diferencia entre los juegos anteriores es que los juegos anteriores que te mencioné, de aventuras de texto, tú siempre ves todo en una sola imagen, no hay movimiento. ¿Ok? En estos no. Ya en estos el personaje tú le puedes decir que vaya a una dirección y hay un muñequito caminando.
Wow. Hay un muñequito genial. que se muere si haces algo mal. Y tienen Bien. muertes. Es y aparte son súper divertidas las muertes. Porque la muerte también es una consecuencia de una mala decisión que hiciste. Claro, qué ¿Ok? interesante. Inquest, de hecho, tiene 7 entregas que datan hasta un poco después de 2010. O sea, siguieron produciendo el juego. Pero las primeras 4 entregas eran todas a través de comandos, como las aventuras gráficas. Exacto. Mucho más complejos, mucho mejor armados que los anteriores, pero igual tienes que tener la imaginación de pensar qué demonios iba a escribir para que esto funcionara y me llevara a un sitio o me abriera camino en algún punto donde estoy trancado. Claro, lo interesante es que ya podías ver al muñeco dirigiéndose hacia el lugar que tú le estabas diciendo. Exacto. Antes no. Y Antes era como una fotografía. Exacto, y haciendo acciones. Y evidentemente en los juegos de antes la narrativa es lo que te impulsaba, el cambio de imágenes con la narrativa te impulsaba a entender que estabas avanzando. Wow. Acá tú sabes que aparte estos tenían como, no sé por qué, pero tenían una esquina donde estaba un score, estaba una puntuación. O sea que haces algo bueno, la puntuación aumentaba. Es como, no sé por qué, pero bueno, ahí estaba. Exacto. Nunca me quedó muy claro por qué hacen esa mierda. Después de la quinta entrega de King Quest, comenzaron a usar el mouse. Point and click. Genial. Entonces, que fue mi época mágica. Que entonces cuando tú agarrabas el mouse y decías, bueno, yo me paro sobre este objeto, le digo coger o mirar o hablar con o hacer qué, y entonces ya es como más fácil porque no pierdes tanto tiempo buscando qué palabra es o qué verbo es o qué acción es exactamente, sino que ya automáticamente con lo que visualmente estás viendo y el uso del mouse podías ubicarte. ¿Ok? Claro. Era el primer juego de aventura gráfica que tuvo Sierra, que tenía esa posibilidad de... Que tenía movimiento y de animaciones y qué sé yo. Luego entonces pasamos de toda esta movida épica, mágica, medieval, bla, a algo un poquito más raro. Entramos con nuestro amigo Larry. Wow. La Sweet Larry. La Sweet Larry es la aventura de un mujeriego. ¿Okay? Y básicamente el juego, la única cosa mística que tienes que hacer es buscar coger las muñequitas, más nada. Y este era de Sierra también. Y esto era de Sierra también. Es un juego muy divertido, es un juego muy gracioso. Quizás es un juego que en la actualidad no todo el mundo le caiga bien o le parezca que es un juego correcto. No es un juego correcto en absoluto. Pero si eres una persona consciente de lo que estás jugando y te parece divertido lo que estás viendo, pues está bastante bueno. Ok. Las primeras 3 entregas de Larry fueron igual que King Quest. Era todo con comandos, la animación ocurría, pasaban cosas divertidas, como que si ibas con una prostituta y no usabas un condón, pues te morías de una enfermedad venérea. Educación sexual. Sí. O que si te vas a un callejón de noche, te llegó un carajo y te caía coño y te robaba todo lo que tenía. Cosas así. Era bastante divertido. No tiene ningún tipo de enfoque sexual. De hecho, cuando tirabas te mostraba como un cuadrito que se ha censurado. Ah, ok. Era bastante gracioso el juego. Era como un juego para adultos divertido. That's it. El creador de Larry, no sé, se hartó y se cansó y dijo que después del tercer Larry nunca iba a haber un Larry 4. Dando a entender que ellos jamás iban a hacer más juegos de Larry. Ok. ¿Y qué pasó? Bueno, que el mercado dijo quiero más Larry y el tipo dijo, bueno, listo, yo juré que nunca iba a ser Larry 4. Entonces brincó automáticamente a Larry 5. ¡Ah, no! Tienes Larry 1, 2, 3, 5, 6 y 7. El 6 y el 7 son mis favoritos. Ya el 7 era con CD. El apartado gráfico era increíble para la época. Y cuando lo comprabas original, tenía un cartoncito que tú raspabas y tenía olores. Ahora que antes las revistas traían eso, que tú raspabas una Sí, con claro, la con uña. los perfumes. Bueno, entonces tú raspabas y te olía que sea chicle, olía a chocolate, vino que olía a mierda. ¡No! ¡Qué asco! Entonces tú estabas jugando, él te decía, mira, raspa aquí y huele. Y eso era una pista dentro de lo que estaba pasando en el juego, ¡Qué ¿entiendes? asco! Bueno, pero era divertido. ¡Qué locura! Me gustaría hacer una mención especial de esa época de Sierra a dos cosas. Uno era un juego, el otro no. Pero fueron parte importante de mi infancia. Uno es Johnny Castaway, que Johnny Castaway es un screensaver que salió en el año 92 para Windows 3.1. Un screensaver, antes de seguir avanzando, es esta pantalla que antes usaban los sistemas operativos donde cambiaban lo que estabas viendo y te ponían algún tipo de animación. Exacto, ¿por qué hacían eso? Antes las pantallas se quedaban como pegadas los textos y mierda. Había como un tema con la pantalla si estaba mucho tiempo estática por el tipo de monitor y el screensaver como la mantenía constantemente activa evitaba que eso ocurría. Oh. Por eso los de Windows tenían que ser el de las estrellitas que yo amaba o las marquesinas que tú escribías cualquier cosa y te pasaba el cosito. Ese nunca lo vi. Sí, bueno, cosas de niño de los 90 que usaban Windows 3.1. De Windows 95 estaba uno que era como un Doom. O sea, era como un FPS que tú ibas avanzando. Que ibas avanzando. En un laberinto y avanzaba solo. Sierra crea Johnny Castaway. Johnny Castaway es un screensaver que es increíble, un náufrago que está en una isla y le pasa una cantidad de cosas absurdas. Y a mí me encantaba era comer y verlo, porque mientras lo veía, a veces habían finales dentro Qué de lo que estaba locura, haciendo. O sea, era como ver una serie. lo que pasa es que era más complicado con una serie, porque no es que si te esperabas un momento pasaba algo. Puedes estar una hora y no pasaba nada más que las cosas que él cíclicamente hacía, como hacer castillitos de arena, o bajarse y comerse un coco, o lanzar notas de rescate al mar. Pero de repente había como un final, que gracias a YouTube puede verlos todos después de grande, donde hay uno que él llega a la isla y sale de la isla en una balsa,
donde hay uno que se enamora de una sirena y cena con ella, o sea, era súper divertido. Entonces era como, bueno, me siento aquí a comer encanta. y esperar a ver que pase algo. A veces no pasaba nada, a veces pasaba y te emocionabas, pero bueno. Quería mencionarlo porque me pareció que Johnny Castle Pero es hicieron algo... fue el screensaver, no hicieron un juego No de es un eso. juego, tú te sientas a verlo como un idiota esperando que pase algo. ¿Y por qué después no hicieron un juego? No sé. Si era tan No sé. interesante. Bueno, o sea, me encantaba, capaz no todo el mundo le encantaba como a mí, pero me parece fabuloso el Johnny Castle. El siguiente, que es una mención especial, es Fantasmagoria, del año 1996, creo 1995, es de Sierra, que utilizaba algo llamado FMV, Full Motion Video. Ok. Y esto, lo interesante del juego era que agarran a personas reales, ¿ok? Ok. Y los convertían como una especie de sprite dentro del juego. Wow. Y lo mezclaban con secuencias filmadas reales. Entonces, este es un juego que es de terror, de una caraja que está en una mansión con el novio, hay escenas picantonas, hay un poquito de cosas que está bastante bueno. Pero lo interesante del juego es que a pesar de que si lo ves hoy en día se ve como el culo porque se ve todo pixelado en los fondos, fue quizás un intento bastante avanzado en esa época de tratar de acercarse a lo que hoy conocemos como juegos en general, donde todo el ambiente está renderizado. O sea, Claro. querían como dar ese aspecto de adultez y de madurez porque justamente es De realismo, y de realismo, supongo. porque también es un juego para adultos, obviamente, porque ya mencioné anteriormente. Y pues todas estas escenas de full motion video y la música y la cosa, te cagas de miedo y decías, oh, me encanta este jueguito. Pero está súper interesante porque ahora todos los juegos tratan de que sean lo más real posible, ¿no? Claro, o sea, ahorita todo va a la realidad y de hecho ya están sobrepasando la realidad con los motores gráficos y con los métodos de gravedad y qué sé yo. Pero en ese momento era decir, mierda, estoy en un juego con una persona de verdad y estoy jugando, es como jugar una película. Claro. Y a mi manera de ver ese juego en particular, porque hubo muchos otros que no lo lograron, ese juego lo logró. Se ve bien, está bien estructurado, la caraja está bastante buena, lo cual le agradecemos un montón. Ay, por Dios. Y sí tiene sus elementos de misterio, aparte que era point and click. O sea, era igual que cuando te Wow. comenté con el Larry ¿Y más veías adelante. a la mujer caminando? Sí, se agachaba y todo, y la mandabas a la cocina, al baño, a la cosa, al cuarto, al Wow, ático. qué bien. Incluso hay partes que sales de la casa y todo. Terminamos entonces allí con lo que es la parte de Sierra. Vamos con la parte favorita. Yo era un niño LucasArts. Yo quiero mucho a Sierra, pero yo amaba o amo a LucasArts por sobre todas las cosas porque me dio aventuras increíbles. Vamos primero con el origen de todo para LucasArts, que es el Maniac Mansion. Maniac Mansion es un jueguito que ya nace directamente como point and click, ¿ok? No tenía comandos como los de Sierra. Y era una apuesta increíble, porque era un juego donde tú arrancabas y podías elegir a varios personajes e ir avanzando con ellos en paralelo. Era bastante complicado de jugar. Wow. O sea, te ibas como cambiando momentos con cada personaje. Ibas resolviendo como puzzles y cosas dentro del juego para ir avanzando. Y según la combinación, pues te sería más complicado o más fácil ir avanzando. ¿Y tenía varios finales o no? ¿Sabes que no recuerdo si terminé Maniac Mansion? Ah. Probablemente sí. Esto se los debo, perdón. Pero sí, posiblemente tenía más de un final por toda la estructura que venía consolidando. Si no, no tiene sentido que tengas más de un personaje a elegir. Claro. Este juego funde la base de algo llamado SCUM. El SCUM significa Script Creation Utility for Maniac Mansion. Entonces esto lo usan como una base, como un engine de desarrollo para todos los juegos siguientes de aventuras gráficas. Ok. Y aquí vinimos entonces con mi amado Monkey Island en 1990. Ajá. ¿Cómo amo Monkey Island? Monkey Island es la aventura de Guybrush Threepwood, que es un carajo que quiere ser pirata, pero todo le sale mal. Es demasiado divertido. Es un juego que les recomiendo increíblemente que jueguen. De hecho, vamos a ver si por ahí hacemos algo para que puedan jugarlo. Pero sin guía. Y sin YouTube, por favor. O sea, no caguen en la experiencia. ¡Madre de Dios! ¡Es el Puello Diablo! Sí, he dejado en libertad los prisioneros y ahora vengo por ti. Well, you're not taking me without a fight. Monkey es un juego increíble porque es un juego muy gracioso, que está muy bien armado, que tiene un guión increíble, que tiene un apartado gráfico excepcional para la época y que no importa cuántas veces lo juegues, siempre es un juego divertido, siempre es un juego que te llena. Tuvo hasta ahora, que yo reconozco como oficiales, 4 entregas. Después hicieron otras entregas que no me gustaron mucho. Monkey Island 1 y 2, que están entre 1990 y 1991. Monkey Island 3, que uno es mi favorito, que sale en 1997. Y el Monkey Island 4, que salió ya a final de los 90, que incluso estaba para PlayStation 2. Ah, sí. Sí, no porque sabía eso. ya en el Monkey Island 4 no tenías el mouse, sino que era todo con teclado. Hay gente que le gusta, a mí no me encantó tanto, yo soy más de pick and point. Soy más de Monkey Island 3 inclusive con todo el apartado gráfico. Espectacular. Jueguenlo, por favor. Y si no saben cómo, ya les diremos más adelante. Wally, ¿no me reconoces? Soy Guybrush Threepwood. Luego en Monkey Island brincamos al Loom. Loom viene en la misma línea, pero lo destaco por algo simpatiquísimo, que es el hecho de que Loom es un juego muy raro, donde tú eres como una especie de monje
que está como en un mundo donde tienen como unas arpas. Y acá, en vez de agarrar ítems, ibas aprendiendo melodías. Y las melodías te iban abriendo camino en el juego. Para la gente como yo, que no tiene ni puta idea de música, yo tenía que anotar las cuerdas y el orden que tenían para poder ir probando, porque tampoco te las guardaba en ninguna parte. Tú tenías que memorizarlas. Wow, qué Para la difícil. gente con oído musical, podías desactivar la opción de que te marcaran las cuerdas y saber qué cuerda ir tocando, porque ya la melodía está en tu cabeza. Y es un juego de fantasía que está muy bien logrado. Me gusta, me gusta. Entre 1990 y 1995, LucasArts sacó un montón de juegos. Sam Max, El Día del Tentáculo, que es la segunda parte de Maniac Mansion, y otros tantos que ahorita no voy a mencionar porque básicamente es el mismo principio de click and point y de ir avanzando. Pero quiero que vayamos ahora a 1995 con Full Throttle. Ok. Yo te conté una historia con Full Throttle. Había una, y fue muy agarrada a los pelos. Yo me acuerdo que yo tenía como 10 años, y vi un carajo que fue a la casa como a la computadora porque le metió un virus. Cosas que pasaban todo el tiempo. Cosas que pasan. El virus checklist.ms que habían hecho en la Simón Bolívar, por cierto. ¿En serio? Sí. Yo ahora estoy que sí, el checklist me dañó la computadora y mi papá, qué idiota, tengo que pagar la reparación. Sí, pero yo la dañé y yo sé dónde está el virus y a nadie le importa. Bueno. Este pana vino a revisar la computadora a ver qué pasaba porque yo no puedo acomodarla, porque mis habilidades de 10 años no me daban en ese momento, después las obtuve, pero en ese momento no me daban. No, mentira, tenía 11 años porque ya tenía tarjeta de sonido. Ya la computadora sonaba, tenía 11 años. El hijo de puta me graba, me dice, ven que la computadora está lista, ven para que todo quedó en orden, Ok. y me muestra el intro de Full Throttle, que es un patotero en una moto que brinca una vaina en un carro futurista, y yo, mierda, ¿qué es esto, Dios mío? El carajo se va, y cuando se va, pues yo veo que está la carpeta en mi estructura directorio en DOS, y yo entro ahí, tecleo, voy a ejecutar la vaina y me tiene un error. Y yo, coño, ¿pero qué pasó? Otra vez y me tiene un error. Empiezo a buscar los ejecutables y me siguen tirando errores. Decido llamarlo y me dicen, lo que pasa es que para poder jugarlo tienes que comprarme el CD. Porque te dejé el instalador nada más, sin el CD no puedes jugar. Como que, oh, fuck. Bueno, Eso es saber negociar. claro, al final, bueno, yo tuve que ir a comprar el disco como era de esperarse. Pasé 3 días sin dormir, terminé el juego, fue increíble y es uno de mis juegos favoritos. Y lo que quería destacar de este juego era que no solamente era la opción de click and point y este futuro distópico raro de patoteros y gente que le encantan los carros, sino que el juego tenía varias modalidades de gameplay a través del juego. Había un momento que manejabas unos carros en un minijuego top-down. Había momentos en que con la moto peleabas con otros corredores. Y era súper interesante porque tenías que pegarles con armas específicas que ibas ganando en función a otras peleas que tenías. O sea, Wow, ahí mezclaba genial. un poquito el tema de un gameplay más de estrategia mezclado con tus habilidades como jugador. Genial. No era, obviamente no, era no sé, el 2 o el 3% del juego. Pero igual lo tenía y era súper simpático que tuviese ese cambio dentro de la estructura del juego. Me gusta, me gusta. El siguiente, que ya rompe completamente la estructura click and point que tiene LucasArts, es Grim Fandango. Grim Fandango Ok. es de 1998. Por cierto, Full Throttle y Grim Fandango están para PS4 y para PS Vita en caso que quieran comprarlos remasterizados. Háganlo. Grim Fandango era una maravilla porque es la historia de una especie de empleado que es la muerte, que vive en un mundo como una ciudad tal cual, pero él es la muerte y tienes que ir haciendo ciertas cosas en el juego. Y a diferencia de los anteriores, no usaba más mouse, era todo con teclado. Como te conté en el Monkey Island 4. Bueno, Ok, este fue como la primera prueba de ese tipo de juego. Regresaron a teclado, pero ya con comandos de dirección. No, O sea, ya sin jugaba, escribir ya los jugaba, comandos, ya sino- jugaba. Ya está jugando directamente con el teclado y ya este juego ya pasó de ser ese apartado gráfico de sprites a un juego completamente en 3D. Un 3D de esa época y con videitos simpáticos, pero está bastante bueno. Y bueno, mención especial de esta época a Rebel Assault, que es un juego de Star Wars que lo saca LucasArts en 1993, que utiliza un full motion video igual que usó el de Fantasmagoria de Sierra, donde tú jugabas con las naves en Star Wars y era muy cómico porque el full motion video era muy pirata, entonces tenías al personaje así como estático y no se movía nada acá y solo se movía esta parte de la cara. ¡Qué gracioso! Rebel Assault 2 sí lo logró muy bien y tú usabas a un personaje con el que disparabas y también manejabas las naves, estaba muy simpático. Bien, no Ok. conozco ninguno de los juegos que has dicho. Es que son juegos que tenías que estar en esa época, no eran tan populares, eran juegos todos de PC y justamente es lo que hablamos al principio, esa diferencia que había en ese momento de los juegos de PC versus los juegos de consola. Ya en esa época con los FMV, si bien la Sega sí tenía la misma opción, los juegos de computadora ya están un paso más adelante que los juegos de consola. Claro. Okay, ya con la llegada de la PlayStation sí más o menos se niveló la cosa. Y bueno, hasta aquí esta primera parte de este episodio, porque la siguiente parte vamos a hablar de otros juegos de PC que ustedes sé que están esperando y ya vienen, tranquilos, si no esto va a quedar muy largo. Pero bueno, queríamos recordarles que se suscriban, que le den a la campanita que hace ahí piripiri. Y entonces ahí llaman a la mamá, a la tía, a la abuela, al vecino también, porque no, Shonen Games, vamos todos. Ellos vienen y se van, Shonen Games todos contentos.
Y si nos hacen el favor también, pueden entonces seguirnos en... Instagram, Facebook y Twitter. También tenemos Spotify, que no es una red social, pero ya saben lo que es, y la gente que quiere escucharlo, ahí está. Ya saben que están los comentarios abiertos. Ya yo no digo que puteen más, porque lo que nos dan es puro cariño. Por favor, sigan comentando. Vamos a ir respondiendo en las medidas de nuestras posibilidades humanas. Ya cuando sean millones de seguidores, pues va a ser más complicado, pero Ay, ojalá. igual intentaremos. Así que bueno, nos vemos hasta la próxima oportunidad. Bye, bye. Chao. Bye, bye. Chao. Y en el próximo episodio... El juego de los Sims. ¿Lo jugaste? Sí, lo jugué, era malísima, siempre se me moría todo el mundo y se me quemaba la casa. Bueno, esa parte divertida. ¿Sabías que antes de los Sims estuvo SimCity? Claro, no, o sea, no sabía. Ok, SimCity es este juego donde tú eres un alcalde. Ajá. Y planificas una ciudad completa que tienes que construir y tienes que colocarle vías, agua, luz, zonas Ok. industriales, bla, y que funcione. Básicamente lo que no hace ningún alcalde en ninguna ciudad del mundo. Exacto, que era dificilísimo porque siempre, mientras se te quemaba un edificio, se inundaba otro. Exacto, te atacaban los extraterrestres, una Godzilla o cualquier locura que se Ah, no, ocurriera. esa parte nunca la vi, esa Había parte. que subir los impuestos, llega gente, bueno, no importa. El tema está en que hay algo curioso con este juego. Hay una ciudad en Estados Unidos llamada Providence, que de hecho hay una serie que tiene el mismo nombre, no sé si alguna vez la viste. Claro que la vi, era buenísima, era en Warner, ella era una doctora, ¿no? No tengo ni idea, nunca vi nada de esas vainas. Yo era Era buenísima. Bueno, no sé. El tema está en que en este pueblo de Estados Unidos, en vez de hacer un debate político, como generalmente hacen, donde llaman a los candidatos y dicen, mira, tú haz tus propuestas, haz la aquella, un periódico local propuso que hicieran una especie de torneo Ok. con los 5 candidatos que estaban para la alcaldía del año 91. ¡Wow, qué genios! Entonces, como bueno, aquí tienen el SimCity, échenle bola, construyen sus vergas, vamos a ver qué es lo que va, cómo resuelven los problemas reales con el simulador. Exacto. Y hubo uno llamado Boris Cianci, o Boris Cianci, no sé cómo se pronuncia, que logró hacer la ciudad perfecta. Y él es quien gana entonces Wow, o sea, ganó el debate y termina ganando las elecciones. Y está desde el año 91 hasta el año 2002 como alcalde de Providence.